En la parashá de esta semana, Parashat Beshalach, encontramos un evento extraordinario en la historia de la humanidad, Kriyas Yam Suf, la apertura del mar de juncos. El pueblo judío salió de Mitzrayim, salió de Egipto, y sin entrar en todos los detalles, Dios abrió el mar, el pueblo judío pasó por el mar, y los egipcios persiguieron al pueblo judío dentro del mar. Y una vez que los egipcios estaban adentro, los judíos ya habían pasado, Dios cerró el mar y hundió, por así decir, a los egipcios en el mar. Cuentan nuestros sabios que los egipcios habían embellecido a sus caballos, a sus carretas, etc., con todo tipo de joyas, oro, plata, etc. Y a pesar de que el pueblo judío había salido con un montón de oro y plata, porque esto era parte de la promesa que le hizo Dios a Abraham, que el pueblo judío iba a salir con mucha riqueza de Mitzrayim, de Egipto. Sin embargo, la riqueza que el pueblo judío recogió de las orillas del mar, tras que Dios hundió a los egipcios, sus caballos, etc., era mayor todavía que la riqueza que el pueblo judío sacó de Egipto. Dice la Torá, Vayasá Moishe es Bnei Israel. Moshe tuvo que hacer viajar, por así decir, a la fuerza, al pueblo judío, tras que se cerró el mar y ellos pasaron, etc., porque estaban tan involucrados en llevarse las riquezas que el mar estaba, por así decir, trayendo a la orilla, etc., que el pueblo judío estaba tan involucrado ahí, era necesario sacarlos por la fuerza. Ahora bien, hay que entender, en la apertura del Yam Suf, del mar de juncos, hubo una revelación de la presencia de Dios tan profunda, tan fuerte, que incluso nuestros sabios cuentan que vieron las personas más sencillas en ese evento, lo que incluso Yehezkel, un gran profeta, no vio en sus visiones proféticas. Ellos lo vieron ahí, este es mi Dios, y lo voy a embellecer, lo podían señalar a Dios con el dedo. Entonces, ¿cómo es esto? De que después de semejante revelación divina, lo único que le interesaba al pueblo judío era sacar las riquezas que el mar producía en la orilla, etc. ¿De qué se trata esta desesperación por tanta riqueza? Al punto tal, ya tenían riqueza, y sin embargo ellos querían más todavía. ¿De qué se trata esta cuestión? Una de las explicaciones es, Dios le dijo a Moshe, en Egipto todavía, antes de la salida, que le transmita al pueblo judío para cumplir, como ya dije antes, con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de salir, a pesar de que su descendencia iban a ser esclavos, etc., iban a salir con gran riqueza. Para cumplir esa promesa, Dios le pidió a Moshe que le diga al pueblo judío que pidan de sus vecinos egipcios, Klei Kesef, Klei Zav, Malois, pidan cosas de plata, de oro y ropas, etc. Siendo esto un mandato divino de tomar la riqueza de Mitzrayim, cuando el pueblo judío vio en el Yam Suf, en el mar, tras haber pasado, etc., y Dios cerró el mar, etc., que había más riqueza todavía en Mitzrayim, el pueblo judío entendió que en realidad continuaban cumpliendo con el mandato divino de vaciar la riqueza de Mitzrayim, de Egipto. O sea, no era simplemente una desesperación por dinero, no era este el punto, porque incluso ¿qué iban a hacer con tanto dinero en el desierto? ¿A quién le iban a comprar comida y cosas? No servía para nada. Sino que la cuestión era, todavía había un mandato, esto es lo que entendieron, había un mandato sobre ellos, un mandato divino, de tomar todas las riquezas de Mitzrayim, de Egipto. Y por eso que el pueblo judío estaba tan involucrado en tomar estas riquezas. Ahora bien, yendo un poco más profundo, la idea de que el pueblo judío se llevó las riquezas de Mitzrayim tiene una explicación más mística. Nuestros sabios explican que en cada cuestión en el mundo hay una chispa divina que le da vida a esa cosa y hace que esa cosa funcione y exista. Cuando uno utiliza ese objeto, ese elemento en el servicio a Dios, uno refina esa chispa divina, haciendo de esa cosa un conducto para la revelación de la presencia de Dios en el mundo, y así llevando el mundo entero a su realización, a su plenitud, de que Dios quiere tener una morada en este mundo, a través de que cada uno utiliza los objetos del mundo en el servicio a Dios. Entonces, cuando el pueblo judío salió de Egipto y se llevó riquezas de Egipto, no era simplemente una cuestión de tener dinero. Este no es el punto, sino que el punto era vaciar todas las chispas divinas, la energía creadora que sostiene a cada cosa en Egipto, llevárselo de Egipto y traerlo a Kedusha, a santidad, para la utilización en el servicio a Dios. Cuando el pueblo judío vio que había más chispas divinas todavía, que eran las que estaban siendo, por así decir, escupidas por el mar,
tras que Dios lo hundió a Egipto, etc., entonces el pueblo judío estaba extremadamente involucrado en tomar más de estas chispas divinas para refinarlas y generar que la presencia de Dios esté en el mundo. Ahora bien, ¿por qué Moshe tuvo que llevárselos por la fuerza? Porque uno podría pensar, si yo estoy cumpliendo una mitzvah, era la mitzvah de refinar todas las chispas divinas, etc., y estoy involucrado con toda mi fuerza cumpliendo esa mitzvah. Viene Moshe y me dice, ahora hay que hacer otra cosa, y no es que Moshe se le ocurrió decir esto, sino que seguramente Dios le dijo que haga esto. Porque el objetivo, y esto lo sabía el pueblo judío, el objetivo de la salida de Egipto era llegar hasta el monte Sinai para recibir la Torá. Y el pueblo judío incluso contó los días, como está explicado en otros lugares. Entonces sí estaban ansiosos por continuar el viaje, pero estaban tan involucrados en esa mitzvah de vaciar las chispas divinas de Egipto, que estaban ahí y no querían salir, no querían irse. Moshe los tuvo que llevar por la fuerza. Y la idea de esto es, cuando una persona está cumpliendo una mitzvah, y viene el Shulchan Aruch, viene el código de la judía, viene el Moshe Rabbeinu de la generación y dice, ahora es momento de hacer otra cosa, uno tiene que tener en su interior un doble sentimiento, por así decirlo, sentimientos encontrados. Por un lado, uno sentirse forzado a dejar lo que está haciendo, porque uno estaba involucrado con todas sus fuerzas, cumpliendo la mitzvah. Y cada mitzvah que uno cumple, uno tiene que hacerlo con toda su energía, con todas sus fuerzas, involucrado totalmente en esa cuestión. Paréntesis, para entender de qué estamos hablando. No tiene ningún sentido estar rezando mirando el teléfono celular. En el momento que estás rezando, hablando con Dios, tenés que estar involucrado 100% con todas tus fuerzas en el rezo. En el momento que estás cumpliendo una determinada mitzvah, tenés que estar involucrado con todas tus fuerzas cumpliendo esa mitzvah y no haciendo otra cosa. Cerramos paréntesis. Entonces, si uno está tan involucrado en esa mitzvah, viene el Shulchan Aruch, el código de la ley judía, dice, ahora es el momento de hacer otra mitzvah. Uno tiene que tener un sentimiento encontrado. Por un lado, yo estoy totalmente involucrado en esto y por lo tanto tengo las ganas y el sentimiento de que estoy siendo forzado, sacado de aquí, más allá de lo que yo comprendo. Esa cuestión de forzado es que es forzado intelectualmente hablando. ¿Por qué si ahora que estoy cumpliendo esta mitzvah me tengo que involucrar en otra? Eso por un lado. Por el otro lado, si hay un mandato específico de que en ese momento hay que involucrarse en otra cosa, a pesar de que uno está involucrado con todas las fuerzas y las ganas en algo diferente, sin embargo ahora es el momento para involucrar todas las fuerzas y todas las ganas y todo el entusiasmo en el trabajo que estamos haciendo en ese momento, en el trabajo que se nos mandó a hacer en ese momento. Y esta es la enseñanza. No es que el pueblo judío estaba involucrado en dinero y juntar más y más dinero, sino que el punto era estar cumpliendo una mitzvah, de vaciar a Mitzrayim con todas las fuerzas. Y en el momento en que Moshe les indicó ir a otro lugar, hacer otro trabajo, lo tuvo que hacer por la fuerza de lo que ellos entendían. Ellos entendían que había que seguir involucrados en esa mitzvah, y sin embargo Moshe sabía diferente porque Dios le dijo diferente, y el pueblo judío en la práctica, como dije anteriormente, salió de ahí forzados, porque intelectualmente no lo entendían. Fueron forzados, salieron de ahí y contaron con toda la ansiedad los días para llegar a Matan Torah, a la entrega de la Torá. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que tener fe fuerte en Mashiach y estar involucrados en todos los asuntos que tienen que ver con la venida de Mashiach, en refinar el mundo, en refinarse a uno mismo, en prepararse para recibir a Mashiach, etc., y hacerlo con todas las ganas. Y esto, en la práctica, es lo que va a generar que pronto en nuestros días se revele la presencia de Dios más fuerte todavía de lo que se reveló en el Yam Suf, en el mar de juncos, y rápido en nuestros días.